Bien, señores, vamos a continuar con estas conferencias. Continuamos con el Comité Técnico de Auditoría. Estamos ahora con la segunda conferencia con el tema de el informe del auditor. En un momento voy a precisar un poquito más al respecto. Eh, Es momento de pasar a un tema que representa la esencia de la comunicación del auditor con la sociedad, ¿no? Estamos hablando de la NIA 700 revisada, que ha transformado el contenido y la estructura del informe de auditoría, impulsando una comunicación más transparente, comprensible y útil para los usuarios de los estados financieros. Por citar, ¿no? Los asuntos clave de auditoría, los llamados CAM, son una muestra tangible del juicio profesional y del compromiso del auditor con la confianza pública. Y para profundizar justamente todos estos temas y esta evolución, tenemos el privilegio de contar con el magíster CPC Cristian Privat Kaya, socio fundador y CEO de Antut Advisor, firma miembro de la red internacional Macmillan Woods Global. Él es MBA por la Universidad de Quebec, Canadá, con estudios de especialización en finanzas, IFRS y normas internacionales de auditoría en España y Perú, con más de 27 años de experiencia profesional, incluyendo 22 años como director de auditoría en PricewaterhouseCoopers y KPMG. Ha liderado auditorías bajo IFRS e ISA en sectores como energía, minería, construcción, retail y financiero. También es docente de posgrado en la Universidad del Pacífico, la UPC y ESAM. Es articulista del diario Gestión y reconocido referente de opinión profesional con más de 10.000 seguidores en LinkedIn. Estimado Cristian, es un gusto verte, es un gusto que estés con nosotros acompañándonos en este evento por el 27 aniversario de la Junta de Decano de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Así que un fuerte abrazo y bienvenido. Adelante es todo tuyo el público. Gracias William. Voy a compartir rápidamente mi pantalla. A ver. Recuerden los que están conectados a hacer sus preguntas, si es que las hay en el chat o en la parte de preguntas y respuestas para los últimos 10 minutos antes de las 7 hacer las intervenciones. Listo, se ¿Qué ve tal? bien, Bueno, Cristian. ya, perfecto. Bueno, William, muchas gracias. La verdad que me había tomado un receso de tiempo en cuanto al tema de la docencia, por un tema de agotamiento profesional que había tenido en los últimos años. Ok. Y, este, lo bueno de este tema que se me dio, eh, tenía que ver con no necesariamente aprender de la NIA 700, sino aprender qué lecciones estamos aprendiendo de la NIA 700, o sea, qué es diferente. O sea, yo creo que han Mm. pasado 3 años, ¿no? Creo que en el 2022 más o menos entró en adopción, no obstante que a nivel, digamos, mundial, la adopción fue previa, pero siempre creo que la adopción en el Perú ha tardado en cuanto a su proceso de unificación y, y para nosotros, la verdad, ha sido un proceso de aprendizaje. Y si ustedes ven un poco el índice lo que hemos querido establecer son las preguntas que yo quisiera que me hagan. ¿No? Siempre cuando yo estoy en la docencia, siempre me gusta enseñar sobre lo que me gustaría que me pregunten. ¿Y por qué? ¿Por qué sobre lo que me gustaría que me pregunten? Porque básicamente me pongo en el lugar del alumno, me pongo en el lugar del contador público, del auditor que está iniciando, y, y uno de los primeros temas es NIA 700, pero también emitimos informes de auditoría no solamente desde la perspectiva de la auditoría de estado financiero, nos piden trabajos especiales. Y si ustedes se dan cuenta, el cuerpo del dictamen del auditor que trajo la NIA 700 trajo una revolución, porque no solamente modificó el dictamen de la NIA 700, sino modificó toda la estructura de todos los dictámenes de auditoría,
tanto los aplicables en la NIA 700 como los aplicables en la NIA 800. Por eso que en la primera sección yo hago, digamos, un bosquejo de cuáles son las secciones de la NIA 700 y 800, un poco para hacer una recordación de las normas que están allí y entender que el modelo de la NIA 700, que en el año 2022 entró y se utilizó, hizo que para todos los casos tengan el mismo cuerpo y estructura que se utilizaba también para aquellas denominaciones. De ahí veníamos para entender un poco eh, cuáles son los modelos de informes de auditoría sobre la base de la realidad peruana. Y ahí hacía un nuevo aprendizaje, porque allí lo que decíamos es, se han dado cuenta que la importancia que le damos a la NIA 700 es sobre el envase de informes públicos. Pero nosotros como auditores tenemos clientes públicos, entonces pasamos de alguna manera a un aprendizaje basado en entidades públicas, pero la mayoría de los clientes no son públicos, son clientes que son de naturaleza privada y que no están vinculados con la parte pública. Ese es lo primero. Segundo, ¿cuáles son los aprendizajes que tenemos, correcto, respecto a la norma? ¿Y cuáles son los beneficios que tiene la norma, ya no pensando en clientes públicos, sino en clientes no públicos? De ahí nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la relación existente entre la NIA 700 y la NIA 800? No queriendo desarrollar la NIA 800, sino queriendo entender cuál es el vínculo que existe por esta relación en la cual la NIA 800 utiliza básicamente la misma estructura de cuerpo del dictamen del auditor que se originó con la modificación de la NIA 700, un poco de, si nos alcanza el tiempo, de informes de auditoría, de temas claves y las conclusiones. Entonces, para iniciar este proceso, ustedes pueden ver que las normas bajo la sección de la NIA 700, conclusiones y reportes del auditor, tienen que ver con la denominación de NIA 700, formación de la opinión y emisión de informes de auditoría sobre estado financiero. Entonces, ¿qué es la NIA 700? La NIA 700 es la propuesta de lo que es la opinión del auditor, correcto, sobre los estados financieros. Y por otro lado, nosotros tenemos un desarrollo a través de la NIA 701 de una de las modificaciones más importantes que trajo la NIA 700, que son los CAM, los Key Audit Matters. ¿Qué quiere decir? Que dentro del cuerpo de la estructura de la modificación del dictamen del auditor, se puso en consideración que el dictamen del auditor tenía que tener la revelación de temas de discusión con el gobierno corporativo de las empresas que forman parte de la auditoría, pero eran claves para emitir nuestra opinión. Situación que nos deja un tamaño de discusión y que es el tema fundamental donde gira la conversación, porque nosotros que estudiamos en el programa para auditores, cuando nos recibimos, el primer cliente que vamos a recibir no va a ser un cliente público, va a ser un cliente no público. Y casualmente la norma enfatiza que estas cuestiones claves de auditoría, que es el principal cambio que trae la NIA 700, va a ser aplicable para clientes públicos. Y de ahí que nos hacemos la pregunta, si el principal cambio de la NIA 700 es el CAN, el Key Audit Matter, que está hablando en la NIA 701, entonces, ¿qué cambios ha traído la NIA 700 para aquellos clientes que son no públicos? De ahí tenemos
el uso de lo que es una opinión modificada en los informes de auditoría, es decir, no todas las opiniones de auditoría son opiniones sin salvedades, hay opiniones con limitaciones, salvedades, hay opiniones con abstención de opinión, ¿correcto? Después hay el caso de la utilización de párrafos de énfasis y otras cuestiones y otras consideraciones. Cuando pasamos al otro lado decimos la información comparativa en cuanto a las cifras correspondientes, porque si se habrán dado cuenta, uno de los cambios más importantes que trajo la NIA 700 es que yo ya no daba mi opinión respecto a dos periodos. Yo daba mi opinión respecto a un solo periodo, porque se entendía que cuando ya daba mi opinión de auditoría es solamente por el periodo que estaba auditando. Eso es un cambio muy grande respecto a la versión anterior, porque la versión anterior, siempre nosotros hacíamos una serie de revelaciones y siempre opinábamos de los dos periodos correspondientes. Entonces, para este caso, para la nueva versión de la NIA 700 revisada, siempre opinamos del año que estamos emitiendo una opinión. Y después hablaban sobre la responsabilidad del auditor. Entonces, muy bien, esa es la estructura, digamos, de la NIA 700. Pero cuando hablamos de la NIA 800, hablamos consideraciones especiales, un ratito, consideraciones especiales, y tenemos la auditoría de estados financieros preparados con fines específicos. Por ejemplo, cuando probablemente nos piden un estado financiero sobre una empresa minera y lo que quieren es que demos una opinión sobre el grado de inversión que ha alcanzado el cumplimiento de inversión exigido, por ejemplo, por el MINEN, por algún específico, yo ya no estoy hablando de los estados financieros, porque los estados financieros a que se refiere la norma están referidos a los estados financieros principales, los regulares con los cuales trabajamos, es decir, el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y sus notas a los estados financieros, los cinco estados financieros, ¿correcto? Sin embargo, en el concepto general, no todos los estados financieros, digamos, son denominados así. Hay estados financieros que puede hacer uso de la empresa y la empresa puede requerir un trabajo de consideración especial y tiene un modelo de dictamen para dar mi opinión. Y al respecto, para ese caso, para ese caso específico, se utiliza la misma estructura del informe de auditoría bajo NIA 700 adaptado a la circunstancia de específico. Cuando solo estado financiero o un solo elemento, cuenta o partida específica, porque puedo estar hablando de repente de una cuenta específica o los encargos para informar sobre estados financieros resumidos. Entonces, en esta primera parte que la hemos tratado de explicar someramente, lo que estamos diciendo es para efectos de la norma, tenemos dos cuerpos de opiniones, y son muchos más estructuras, por supuesto, pero estamos tomando en cuenta lo que es la auditoría de estados financieros sobre estados financieros regulares y las que son para consideraciones especiales. Y el primer aprendizaje que estamos reflexionando es de que la norma de la NIA 700 generó tal impacto que los modelos de dictámenes de auditoría fueron cogidos por la NIA 800 como modelo declarativo y tomando la misma estructura, pero adaptado a las circunstancias. Esto sí tenía la NIA 700 antigua, es decir, la NIA 700 antigua tenía un modelo de dictamen que se utilizaba de acuerdo a NIA 700 y de acuerdo a NIA 800 utilizaba un modelo que se había asemejado. Entonces, si lo lógico, si había una NIA 700 revisado, la NIA 800 y la NIA 805 trajo en sí la misma literatura, pero adaptativa a las circunstancias. Entonces, eso en cuanto a la sección 1. Cuando vemos a la sección 2 acá no tengo preferencias por firmas de auditoría, pero estaba poniendo el caso de Ferreiros. Y en el caso de Ferreiros,
yo que estaba poniendo, lo que estaba poniendo es el nuevo modelo del dictamen solamente para poder, digamos, hacer una recordación donde la opinión del auditor iba al inicio, como es el nuevo modelo, donde había una parte relatora del alcance y estaban mis bases, ¿no? Mis bases de fundamento, ¿correcto? Que están acá, ¿correcto? Entonces, todo esta es la estructura, acá está todo el cuerpo de la opinión, acá están las bases de la opinión, ¿correcto? Acá están los key audit matters. Pero da la casualidad que para empresas no públicas no es un requisito poner los Key Audit Matter. Entonces, los Key Audit Matter pasa a ser un tema obligatorio para el caso de las gerencias, los gobiernos, las gerencias senior, ¿correcto? De empresas públicas, donde se discute con ese órgano y los temas claves es una obligación considerarlo. Entonces, aquellos que tenemos experiencia, que hemos visto clientes públicos, ahí vemos que es un desafío hablar con las gerencias, porque no a todas las gerencias les gusta que reveles situaciones, temas claves de la auditoría y lo que quieren es pasar por un colador para saber si efectivamente lo que tienes que revelar para empresas públicas tiene que estar revelado de esa manera allí. Entonces, este es un modelo que, como ven, para el grupo Ferreiros, que está acá, y este es otro que creo que saqué para Licor. Los dos, si se dan cuenta, tienen una estructura distinta, porque son dos socios de auditoría diferentes, cada uno ha, ha determinado su modelo de dictamen, pero bajo la misma, respetando la estructura y el cuerpo que exigía el modelo de la NIA 700, ¿no? Entonces, yendo, yendo a, yendo al tema, ¿cuál es el aprendizaje, no? El aprendizaje de la NIA 700 revisada. Dice, la NIA 700 revisada, relativa a la formación de opinión y del informe de auditoría, es en concepto es la misma obligación, el mismo objetivo que siempre ha tenido la NIA 700. Y ha estado en aplicación, digamos, más de 2 años, 3 años. Se presentan algunos aprendizajes claves. El primer tema, y digamos que este es parte de la presentación principal, el primer tema, mayor exigencia de juicio profesional documentado. Entonces, nos estamos poniendo en el caso de que tengo un cliente público que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, que está expuesto, digamos, a toda la normativa del ente de valores y se requiere reforzar la documentación de juicios y supuestos usados para la opinión. Entonces, si yo estoy estableciendo una sección de Key Audit Matter, entonces, es mi obligación que la exigencia del juicio profesional documentado sea lo más pulido posible. Y cuando hablo de pulido, quiere decir que lo que yo ponga en mi dictamen tiene que ser algo convenido y acordado con la gerencia que está plenamente de acuerdo. O sea, no quiere decir que la gerencia es la que me hace el dictamen, porque el dictamen quizás es la única sección propia del auditor, porque las notas a los estados financieros es responsabilidad de la gerencia. Tal es así que hay lugares, como en el caso en Chile, donde el FECU, ¿no? Que era el formato de presentación chilena ante la bolsa, es propio de las empresas chilenas y el auditor pone su dictamen encima, ¿no? Entonces, que acá en el Perú es un poco más, una corriente más anglosajona, más pegada al estilo en el cual se pule la redacción, las notas, pero no obstante de ello, que somos muy quisquillosos en cuanto a la redacción, las revelaciones y el cumplimiento, cuando elaboramos el dictamen, lo importante es colocar cosas que la gerencia acepta que está de acuerdo y que inclusive van en línea con la carta de representación, que es una obligación que la gerencia
tiene que remitir y estar firmada para poder sacar el dictamen de auditoría. Entonces, ante ello, establecer el juicio profesional y que esto esté documentado es importantísimo. ¿Qué involucra juicio profesional? El juicio profesional involucra que el auditor, que el socio de auditoría, como parte de sus papeles de trabajo, tenga documentado las aseveraciones que está plasmando en su dictamen y que forma parte de su legajo documentario del auditor. Si por algún motivo estás hablando de la prueba de deterioro y estás hablando de la dificultad y particularidad que tuvo la prueba de deterioro en la determinación y que, ojo, tener un Key Audit Matter, un tema especial interés, colocarlo no quiere decir que es una calificación, sino quiere decir que hubo un juicio, un tema de interés que requirió un análisis. Todo ese proceso de pensamiento, de análisis para poder determinar los procedimientos de auditoría que se llevaron a cabo y los resultados como tales, requieren estar documentados. Y sobre todo cuando estás en un órgano tan importante como es la Superintendencia de Mercado y Valores, donde estás sujeto a que te revisen los papeles. Ese es el primer punto, que es un aprendizaje. El aprendizaje es, si estás ante un cliente público, la probabilidad que te vayan a revisar es permanente. Y si el que te va a revisar y es permanente, puede generar, puede generar alguna clase, digamos, de discusión y de debate. Segundo, coherencia entre el informe y la evidencia. El informe debe reflejar claramente los riesgos identificados y las respuestas aplicadas. Es decir, nuestra auditoría es basada en riesgos. Así como nosotros entendemos que tenemos que evaluar el control interno como parte del proceso de auditoría, es importante que haya coherencia entre el informe y la evidencia, que los riesgos de auditoría, los riesgos inherentes y los riesgos residuales estén plasmados en los papeles de trabajo, podamos haberlos identificado y hayan las respuestas correctas aplicadas. Como un tercer punto tenemos las comunicaciones claves con relevancia. Se debe explicar por qué un asunto clave es como tal sin limitarse a descripciones genéricas. Es decir, un asunto clave pasa por un asunto relevante en el trabajo. ¿Me van a permitir un minuto, por favor? Adelante. Ya, seguimos. Comunicar cuestiones claves con relevancia. Entonces, yo puedo tener 10 asuntos claves que exponer, como puedo tener 3 temas claves. ¿De qué depende la inclusión? Y ese es uno de los grandes debates. ¿De qué depende la inclusión? De la probabilidad que el hecho se convierta en un error, de la magnitud, de la importancia que tiene esa situación y el nivel de riesgo. Esa valoración, esa elección de riesgo clave tiene que estar definitivamente plasmada. Entonces, es importantísimo que este asunto, un ratito que no, ya, es importantísimo que este asunto esté claramente documentado. ¿Por qué yo determino que un tema que considero un Key Audit Matter, un tema de especial interés, tiene que estar incluido en mi dictamen de auditoría? ¿Cómo llegué a esa aseveración? ¿Dónde está el paper, el papel de trabajo donde puedo concluir que ese tema, por qué la gerencia me lo rebate?
¿Cuál es su juicio de la gerencia para pensar que es un tema de interés y cómo en base a la norma llegó a la conclusión para poderlo incluir? ¿Correcto? Ese es un tema que hay que tener en cuenta. Otro asunto es la integración con otras NIAs. Es decir, debe haber consistencia en cuanto a la comunicación al gobierno corporativo. Yo como auditor, y este es un tema de crítica total, a veces en experiencia, el conocer y la relación que tengo con el directorio de la empresa pasa a ser una situación sumamente lejana. Y como pasa a ser una situación sumamente lejana, yo eh, no conozco al directorio, no expongo a la gerencia general sobre los temas y por tanto los temas claves de la auditoría no se los comento y no se los comunico. Y la auditoría requiere casualmente esa comunicación de hechos, es decir, tiene que haber una reunión, como yo estuve acostumbrado en su momento cuando estaba, me acuerdo, en Price, en KPMG, teníamos una reunión donde al inicio del trabajo teníamos una reunión de planificación e invitábamos a la gerencia clave, pero cuando había un resumen de hechos que yo tenía que exponer, ese conjunto de hechos, de findings que había encontrado, me reunía con el directorio para comentárselo porque siempre hay un audit committee, un comité de auditoría que toma nota de esas situaciones. Entonces, ¿qué tenemos en esta primera parte? Nuestro juicio profesional, ¿correcto? ¿Cómo desarrollamos nuestro juicio? Porque si el auditor no tiene juicio, lo que va a pasar es que te va a llenar un dictamen de auditoría de situaciones y no va a separar lo importante, ¿correcto?, de lo que necesariamente sirve para el juicio de que algo es razonable o no es razonable. No se olviden que nosotros como auditores desarrollamos procedimientos y no buscamos la verdad, pero sí la razonabilidad. ¿Cercana a la verdad? Sí, claro, pero la diferencia es que cuando hablo al 100%, claro, de verdad, más canales la es decir, si local, tenemos que a la nacional sin perder la esencia internacional sobre revelación versus ocultamiento. Esto es importantísimo. Imagínense que se encuentran con una gerencia que les dice, eso no es un key audit matter. Me estás revelando en exceso, la norma no lo dice, pero realmente no es lo que quieren es ocultar, lo que quieren es que no se sepa de que probablemente se han encontrado temas que no constituyen, digamos, una desviación, pero sin embargo el lector de los estados financieros necesita estar enterado. Entonces existe una tensión entre dar demasiada información o minimizar por riesgo legal. Me acuerdo cuando había el caso en partes vinculadas con la revelación de la remuneración de la gerencia. Había contadores que no habían leído bien la norma y querían poner el sueldo hasta el gerente general. Cuando tú leías bien la norma, la norma decía es la remuneración de la gerencia clave. Tú tenías que definir qué era gerencia clave. Y como tú tenías que definir qué era gerencia clave, te encontrabas con la definición. Primero quiero saber qué es gerencia clave y voy a sumar todas las remuneraciones de las personas que forman parte de la gerencia clave. Entonces el auditor podía calificar porque la gerencia estaba obligando a no revelar la información correcta y exacta. Después, mire, necesidad de capacitación continua. Hacer todo ese conjunto de hechos requiere capacitación. La gente no se va a volver experta sobre un tema si no tiene
aprendizajes de gente que ya ha pasado. Vamos a tener entrenamiento sobre las normas de la NIA 700, sobre cada uno de las partes que forma parte porque no solamente es la NIA 700, la NIA 705 y una serie de normas que forman parte de este paquete, que forma parte de todo lo que es el dictamen de auditor para estado financiero. Pero para eso necesitamos una capacitación adecuada. Cuando los equipos de trabajo nos damos cuenta que no estamos capacitando, dejamos ocioso la estructura de la auditoría y susceptible que ante un proceso de revisión puedan pensar que la auditoría no cumple con los criterios de calidad. Mayor escrutinio de los usuarios, accionistas y reguladores exigen informes más claros y alineados con los riesgos. La identificación de los riesgos es una tarea del auditor. A veces nos encontramos, y esto quiero ser bien crítico, ¿ya? En las auditorías existe una guerra en cuanto al tema de los honorarios, quién es más competitivo, y nosotros como auditor a veces tenemos que darnos cuenta que el honorario tiene que reflejar el trabajo, pero que cualquier honorario que no cumpla las condiciones de calidad, no debemos aceptar el encargo, está nuestra reputación metida ahí. Entonces, sí me acuerdo un proceso de auditoría en que, por ejemplo, había un competidor que ganó una auditoría con un honorario irrisorio, ¿no? Y uno que está en el campo sabe que con ese honorario no se puede asegurar la calidad. Y todo se somete a los controles de calidad, porque cuando vienen los controles de calidad hacen agua, porque no están en los papeles de trabajo. Son auditores, como yo decía, de una sola visita. O sea, no conocen el control interno, no se reunieron con la gerencia, son procedimientos de saldos y no califican lo que tienen que calificar. Entonces, el escrutinio del usuario busca para que un informe sea claro y sea alineado con los riesgos, también tiene que estar alineado con un trabajo adecuadamente planificado, cumpliendo todas las etapas de la auditoría que exigen las normas. Entonces, un auditor que sepa que tenemos un manual de aseguramiento, que sepa que tenemos tres secciones perfectamente establecidas, que está familiarizado con las normas, que sabe que hay desde de la sección 100, 200, 300 y así sucesivamente, que sepa que no solamente hacemos el manual de auditoría, sino también de aseguramiento, y el término aseguramiento es mucho más amplio. Entonces, esa labor del auditor, que es verdaderamente auditor, es importante y esta NIA 700 nos ha dado. El impacto en los plazos. Eh, Hacer la auditoría y darnos cuenta que tengo a la gerencia encima, a mí me ha pasado este año tremendamente, que tenía al auditor y me decía, mi matriz me está reclamando, estás quedando muy mal, así no se puede hacer la auditoría. Yo le decía, yo prefiero que tú tengas la sensación que lo que yo hago no es lo correcto de acuerdo a tus estándares, pero mi estándar es distinto. Y si bien es cierto, tú puedes pensar que yo me estoy demorando, pero yo estoy haciendo mi trabajo, yo tengo que dar mi opinión. Entonces tenemos que estar en una balanza de equilibrio, ¿no? Porque tenemos que estar equilibrando entre lo que es nuestra responsabilidad como auditor, de dar una auditoría de calidad, cumpliendo todas las etapas y no dejándonos someter ante la presión. Por eso que a veces tenemos un impacto en los plazos, en lo que el informe toma, en lo que el informe requiere revelaciones y todo lo que yo estoy diciendo que estoy haciendo tiene que estar plasmado. Entonces el auditor tiene que ser libre, no sentirse presionado. Una vez, un auditor antiguo que me enseñó, y yo le decía, ¿por qué siempre esperas el último momento para firmar el dictamen? Y esto me causa sonrisa porque es anecdótico, ¿no? ¿Por qué siempre esperas el último momento? ¿Y sabes lo que me dijo?
Cristian, nosotros firmamos cuando el trabajo está listo. ¿Y sabes cuándo está listo? Cuando firmo el dictamen y en ese mismo momento no puede haber diferencia de tiempo, se lo tengo que entregar al cliente. Me pareció brillante ya después de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el socio firma independientemente que el SEC ya esté trabajado, porque él realiza ciertos procedimientos de calidad y de sucesos posteriores inclusive, que hace que el dictamen esté listo. Por lo tanto, inclusive, imagínense ese socio de auditoría que tenía que firmar el dictamen en la época del COVID. Imagínense. El tipo tenía que poder diferenciar entre saber si esa situación era un hecho posterior o era un error contable o no lo era, de acuerdo con la NIC 10, cómo era. Entonces, imagínense, el dictamen se firma en el momento que está listo. Eh, Revisión del enfoque desde la planificación, se ajusta el enfoque para que el informe final sea coherente, y sea consistente, ¿correcto? Se ajusta el informe para que este informe sea coherente y consistente. Entonces, y ser consistente quiere decir que cuando tú sepas la realidad de los riesgos identificados, de las situaciones que se han presentado y cómo estas situaciones pueden afectar, tú haces como una especie de revisión general del proceso ya saliendo de tus papeles de trabajo para ver si verdaderamente los riesgos que están ahí están cubiertos. Como ustedes saben, a nivel de riesgos, nosotros tenemos riesgos inherentes, pero también existen riesgos residuales que muchas veces son cubiertos, ¿no? Que corresponden simplemente a la parte que no puede ser cubierta, pero hay que ver cómo la gerencia trabaja para minimizar su impacto. Entonces, digamos que, digamos que esos son los aprendizajes que tenemos luego de estos años, donde las recomendaciones prácticas es: tienes que tener un buen mapeo de riesgos y posibles cuestiones claves. Hay que elaborar borradores de informes desde la etapa temprana y es un tema. No entiendo por qué se ha perdido la costumbre de hacer el dictamen no en la semana final. Los informes de auditoría se hacen desde el inicio, se van trabajando, como que se van masajeando hasta que llegas tranquilo. A veces estamos con el estrés de entregarle en la última semana al cliente, genera un problemón con la gerencia, no se trabajan y hay una serie de hechos que vamos identificando en el proceso de auditoría que lo vamos incorporando. Entonces, esa es una buena práctica. Consultas tempranas entre socios y equipos de senior, uso de plantillas que obliguen a documentar los riesgos y respuestas, revisiones cruzadas entre evidencia y redacción del informe, capacitación práctica recurrente, incorporar inmediatamente las modificaciones que puedan haber en las normas, retroalimentación de los usuarios y algo que lo vivo en el día a día, que es lo que tienes que conversar ya, no lo postergues para mañana, porque cuando lo converses mañana va a ser un problema. Y yo quería comentarles un tema, miren, yo justo estoy acá con mi celular. Y yo hice una publicación, porque cada vez que se me viene a la cabeza un tema, a veces agarro el LinkedIn, es como mi pañuelo, ¿no? Mi pañuelo de situaciones que quiero inmediatamente escribir, ¿no? Y digo, y me gustó una frase que yo escuché que decía: miren, ¿qué les parece? Dice: los mercados odian la incertidumbre, pero no las malas noticias. O sea, lo peor que puede suceder es que esa incertidumbre, ¿correcto? Sepas qué es lo que pudo haber originado, porque nunca la analizaste en el contexto de tu auditoría. Y uno de los mayores problemas que existe para el auditor es que esa incertidumbre se convierta en una mala noticia, porque las malas noticias se revelan. Tienes un dictamen,
Lo peor es cuando la incertidumbre tú como socio no valoraste, no la trabajaste y no está plasmada en tu dictamen. Entonces llévenselo en la cabeza esta frase: los mercados odian la incertidumbre, pero no las malas noticias. Y, y un poquito para avanzar en uno de, porque creo que yo me podría ir de largo, digamos, en el tiempo, es cuáles son los beneficios de la NIA 700 para empresas no públicas, porque los clientes que tenemos son empresas no públicas. Entonces, lo primero es, y yo quiero tener eso, no vamos a tener que revelar el tema de Key Audit Matter, los temas de especial interés. O sea, no lo voy a tener que revelar, no es un dolor de cabeza la discusión que puedo tener con la gerencia, pero la pregunta es, porque hay mucha gente que dice, uy, ya no tengo que revelar el Key Audit Matter, ya no tengo que hacer menos trabajo, tú que tienes el cliente que es público, sí tienes que hacerlo. Sí, pero eso no te inhibe de tener una relación directa con tu directorio y con tu gerencia general para comunicarle los temas claves. No lo vas a revelar, pero sí es importante que esté documentado como parte de tus papeles de trabajo las discusiones que tienes sobre los temas de especial interés. Eso es. De ahí, uniformidad y credibilidad en el informe de auditoría. Yo creo que con la modificación que se hizo en el cuerpo del dictamen del auditor, hay mayor uniformidad y credibilidad, porque hay una descripción mucho mayor de lo que haces. Antes no se describía con tanta crudeza y realidad los procedimientos y etapas de auditoría que hacía producto del dictamen en la versión anterior. Ahora sí la tienes. Ahora tú estás opinando directamente, vas a la carne. Antes tenías que esperar el último párrafo para opinar. Ahora desde el inicio, el que lee ya sabe si la opinión fue limpia o fue adversa o tiene limitaciones. ¿Correcto? Entonces, el tema de uniformidad y credibilidad creo que es importante. El otro tema es la mayor claridad en la comunicación con los usuarios. Yo creo que si algo era un problema frente a tanto fraude que había, yo creo que esto ha ayudado a entender bien el rol que tiene el auditor, y aún tenemos una tarea muy, pero muy larga. Y de verdad se los digo, es aquel que se atreve a ser barato en la profesión, tiene que estar obligado, independientemente del precio, a hacer una buena auditoría. Como ya sé que se viene el corte, ya llega al tiempo, eh, mejoren la relación con bancos y acreedores. Muchas empresas no públicas, está bien, no voy a ir a una SMB, pero sí tengo que presentar información a bancos, porque muchos de los bancos o acreedores piden la información, y esto me exige tener una transparencia con mi gobierno corporativo. Pero yo creo que hay algo importante acá. El vínculo entre la empresa pública y no pública está fundamentalmente en que yo estoy obligado a no perder mi relación con todos los que forman parte de ese gobierno corporativo de la entidad. No hay salida. No es, en no público no estoy obligado a presentar los key audit matter, eso me inhibe, ya no tengo que hacer una presentación con el directorio, conversar con la alta gerencia. No, 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 no. Tú lo tienes que hacer igual. Tú tienes que discutir, tú tienes que comunicar. Ese es algo importante. Y eh, yo creo que eso sería básicamente la presentación. William, no sé si he llegado al tiempo o Sí, justo estamos ya en el tiempo, ya pero no hay si problema. si vamos a una parte de conclusiones, adelante. Bueno, yo creo que en este poquito de tiempo que he podido, digamos, hablarles, hay algo que ahora he estado tratando de plasmar, que es la responsabilidad que tenemos nosotros como auditores de mantenernos sólidos, sin presiones, para emitir nuestra opinión del auditor.
es importantísimo que la descripción del trabajo que señala en el nuevo modelo de dictamen, que ya no es nuevo, porque ya viene 3 años, ya no es nuevo, tiene que estar plasmado en los papeles de trabajo. Y no puede existir presión de parte del cliente para decir, entrégame si es que eso no está en los papeles de trabajo. Eso es algo importante. La otra es, independientemente que no todos tenemos clientes públicos, tengas o no tengas los CAN, Key Audit Mother, o no los tengas, igual tu relación con la alta gerencia tiene que darse. El nivel de comunicación tiene que darse. La prontitud en cuanto a la comunicación de los temas de auditoría tiene que darse desde la planificación y en cada etapa, la comunicación permanente, la capacitación que tenemos que tener en cada parte del trabajo realizado, porque este es un aprendizaje continuo. ¿Y cómo enfrentar los temas de fraude? Porque les digo algo, los escándalos financieros que suceden, los grandes fraudes, son responsabilidad total del auditor, pero no porque se les haya escapado, sino porque no estamos haciendo nada por cubrir el prestigio de la profesión. Cada fraude que aparece que un auditor no detectó es una vergüenza que el auditor no haya hecho lo posible para cubrirlo, porque lo que hace es generar un demérito a la profesión del auditor y por eso que cuando yo a veces uso el LinkedIn y veo que aparece un colega de la profesión hablando mal de otra firma, sinceramente me da vergüenza, porque yo creo que hay cosas que son evidentes y que pasan por la responsabilidad personal más que la del auditor, porque el auditor creo que es un señor que trata de hacer su trabajo correctamente y no debemos dejarnos llevar por honorarios, por temas exógenos, sino tenemos que hacer nuestro trabajo y creo que tenemos un excelente material en los manuales de aseguramiento para seguir. Eso sería todo, William. Cristian, te agradecemos por la exposición. Nos has dejado una reflexión importante en esta parte final. Eso es muy valorable y creo que eso es uno de los puntos muy ricos de este tipo de eventos, y más aún en el marco de este aniversario de la Junta, considerando que nos escuchan contadores, auditores, empresarios probablemente, y es abierto, hay una transmisión en vivo, y comparto lo que mencionas, ¿no? Como conclusión. Y ya no me queda en realidad hacerte muchas preguntas porque nos has dado respuesta a algunas listas de preguntas que tenía aquí y nos has anticipado, pero el mensaje final es hacer un buen trabajo como auditores y hacer el cumplimiento de todo esto en cada encargo que tengamos, porque justamente tenemos ese rol, ¿no? De generar confianza en la sociedad y para los usuarios de esta información. Así que, Cristian, algún mensaje final para despedirnos? No, no, solo William que cuente conmigo para cualquier próxima presentación. Yo encantado de poder colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Ha sido un gusto tenerte en esta oportunidad y desde ya hacerte la invitación para una próxima actividad académica. Estamos seguros que mantendremos la comunicación. Un Listo. abrazo y Gracias. haremos llegar el certificado correspondiente. Muchas gracias, Cristian. Bien, señores, de esta forma hemos concluido la participación del Comité Técnico Nacional de Auditoría y Control de la Calidad. Ya ha estado en exposición nuestro expositor Cristian Privatkaya con importantes reflexiones e información sobre un tema que ya es de aplicación desde hace un par de años atrás, pero que es importante aplicarlos y tomar conciencia sobre el correcto hacer en nuestra profesión. Por mi parte, como presidente del Comité Técnico Nacional de Auditoría y Control de la Calidad, gracias y nos vemos hasta otra oportunidad y feliz aniversario a la Junta de Decanos.